Hola, ¿qué tal? Soy Martín Negrete, yo soy de la Fundación Vencer. Para los que no conocen, la Fundación Vencer es una organización civil que tiene más de 20 años de trayectoria y de experiencia en el campo de la defensa de los derechos humanos de las personas que viven con VIH y SIDA aquí en Paraguay. Con el equipo de la Fundación decidimos realizar esta pequeña o breve presentación titulada Estigma y discriminación en el contexto de la pandemia por la COVID, tomando en cuenta el nuevo rostro que va adquiriendo esta pandemia, que no es solamente la pandemia de un patógeno, de un virus, sino que viene acompañado de una reacción social que para las personas que trabajamos en el campo del VIH y SIDA conocemos muy bien la relación entre estigma, discriminación y una condición de salud. La Fundación Vencer puede aportar su experiencia de los últimos 20 años y las lecciones aprendidas que nos ha dejado la pandemia del VIH y SIDA en relación a la respuesta al estigma y la discriminación asociado al VIH y SIDA, y en este caso, ¿por qué no hacer extensiva también a esta nueva pandemia? Yo me voy a salir de aquí. Para comenzar, me gustaría citarle a una ensayista, escritora, filósofa llamada Susan Sontag, que a comienzos de los 80 había escrito uno de sus ensayos más reconocidos titulado La enfermedad y sus metáforas. Yo traigo una cita de ahí y luego vamos a ir recuperando a Susan en el transcurso de esta presentación. ¿Qué decía? Hace 40 años que puede ser perfectamente aplicado en el contexto actual. Las epidemias siempre llevan al rechazo de la tolerancia y generan la demanda de aislar a los afectados. Y nos planteamos tres preguntas que van a guiar esta presentación. ¿Qué significados y atribuciones le otorgamos al COVID-19? ¿Cuáles son los efectos de dicho proceso de atribución en las actitudes y comportamientos de las personas? Y finalmente, ¿qué lugar ocupan los procesos de estigmatización y discriminación en este escenario? La respuesta social. El 7 de marzo del 2020, según publicación del diario Hoy, decía, paciente con COVID-19 cuenta su testimonio y lamenta ataques. El acoso es peor que el virus. Nótese en esta declaración, el acoso es peor que el virus. Esto lo que trabajamos en el campo del VIH y SIDA, lo hemos escuchado cientos de veces. Porque finalmente, al menos en el campo del VIH y SIDA, lo que las personas declaran es que el virus está bajo el control en cierta medida de las personas a través de una medicación, ya que es una enfermedad crónica. Pero lo que escapa al control de los sujetos es la reacción social alrededor de una condición de salud. Y finalmente, lo que el virus no puede hacer, lo hace el estigma y la discriminación, que es destruir vidas. Ya lo decía en una publicación de última hora del 16 de marzo el doctor Guillermo Sequera, director de Vigilancia de la Salud. Familia de paciente con COVID-19 recibe amenazas. Se refería a familiares del segundo paciente, que si recuerdan era el que había venido de Argentina. Y recientemente, en una publicación de La Nación que se hizo eco de la negativa de parte de los pobladores de una comunidad de dejar entrar o recibir a connacionales que venían del extranjero y mucho menos que esos hagan sus cuarentenas o la cuarentena en sus comunidades. Federico González, que es el ministro asesor de Asuntos Internacionales, decía en esa nota: pero no solo se niegan a que ingresen, sino que bloquean las rutas y accesos con personas mayores de 60 años. Queman los lugares a donde los estamos llevando, apeligrando la vida de estos ciudadanos. Es decir, no solamente
la reacción se queda en la amenaza, en el acoso, sino también hay acciones ya que van más allá de la palabra dicha y son actos ya materiales como impedir el acceso de ciertas personas, inclusive quemar los espacios, los refugios donde éstas harían su cuarentena. Y lo que nos muestra esta pandemia, a diferencia del VIH y SIDA y de otras epidemias o pandemias, es el surgimiento de un inusual grupo de riesgo. Los sanitarios, los profesionales de la salud, que es muy paradójico porque constantemente los medios han generado como una narrativa casi heroica del rol del sanitario que está en la primera línea de combate. Pero a su vez también son un grupo de riesgo, ya que para gran parte de la población, al estar en contacto directo con los enfermos, son percibidos como una suerte de vectores del virus. Y yo simplemente hice un collage de noticias de diferentes lugares, no solamente aquí en Paraguay, hay noticias de Colombia, de Ecuador, México, Argentina. Al parecer es un fenómeno que está surgiendo en casi todos los países. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es la respuesta estatal? Y básicamente se funda en la misma lógica que la respuesta social, es decir, el miedo que genera ciertas acciones de control, de vigilancia, inclusive punitivas. El 24 de marzo, una noticia de ABC decía, los linces ganan popularidad humillando a irresponsables que violan la cuarentena. Yo traje solamente algunos comentarios de los internautas o lectores que hacían sus comentarios a esta noticia y leamos el primero. ¿Qué dice? Es lo mínimo que pueden hacer con gente que nos pone en peligro a todos. Esta frase denota de que hay un otro necesariamente que se configura en un peligro o en una amenaza. Y que ese peligro o esa amenaza, siempre y cuando viole alguna normativa, en este caso la cuarentena, la única manera de solucionar eso es restaurar el orden. ¿A través de qué? De acciones de control o acciones punitivas, como el garrote a los desubicados, como decía un internauta, o la otra persona que decía que estaba en desacuerdo con la palabra humillar, que para él o ella la palabra correcta es corrección. Luego, el 24 de marzo, por decreto, se cierran las fronteras del país. Esto también era algo que gran parte de la ciudadanía ya venía solicitando y pidiendo a través de las redes sociales. Porque no solamente, como vimos en la noticia anterior, los peligros o las amenazas eran estas personas que no cumplían la cuarentena a nivel interno, sino también había otros enemigos que eran los que venían de afuera, aunque sean connacionales. ¿Qué decía uno de los internautas? Ahora Guau quieren estar en su casa con su familia, Yapirona, que sigan de vacaciones en el extranjero. Esto es una sobregeneralización. No todos los connacionales que vienen del extranjero estaban de vacaciones. Hay muchas posibilidades por el cual una persona estaba en el extranjero al momento de la cuarentena. Pero acá hay como una sobregeneralización. Todos estaban de vacaciones. También hay un proceso ya de etiquetado, es decir, las personas ya no son personas, ya son infectados. Y fijémonos en este comentario. Se burlan de los que nos quedamos en casa a sacrificarnos y siguen dejando llegar a los que segurísimo tienen enfermos y no van a cumplir con la cuarentena. Nótese que en este relato ya se configuran dos grupos. Por un lado, hay un nosotros que nos quedamos, somos los sanos, seguramente, y que nos sacrificamos. Y hay una otra edad que son configurados como peligros o amenazas y que encima otra vez le atribuimos cierta intencionalidad. No solamente que segurísimo vienen enfermos, una sobregeneralización, y encima otra vez
seguro que nos van a cumplir la cuarentena. Hasta que apareció Enrique Riera con este tuit. ¿Qué decía Enrique Riera, el senador? Necesitamos saber dónde están los infectados, en mayúscula, imperativo, necesitamos. Sin nombres para estigmatizarlos, ni tampoco agredirlos, pero sí para poder hacer un cordón sanitario en el barrio donde residen o en la manzana para que los vecinos tomen precauciones. Nótese en esta frase, los vecinos tomen precauciones. Es decir, la intención de identificar a la persona con COVID no es precisamente generar una red de apoyo social entre los vecinos, sino es que los vecinos puedan cuidarse de esta persona porque configura un peligro o una amenaza. La noción de peligro o amenaza es constante en todos los comentarios. Veamos lo que dicen los lectores o los que comentaron este tuit. Sin embargo, tiene razón el senador Riera, pues al saberse del lugar donde se encuentran, uno toma más precaución y prevención de ellos. Quizás sea mi vecino y me contagie, apenas pasa por mi vereda. No, claro que sí. Leemos el de abajo, dice. Ya es tiempo de conocer estos datos, ya que acá no respetan la cuarentena. Debemos saber por dónde se pasean los portadores. Nuevamente hay una etiqueta. Ya no es más persona, es un portador y encima le otorgamos una intencionalidad. Si necesariamente al ser portador se debe pasear, como si fuese que es un síntoma del COVID, las ganas irreprimibles de salir de paseo. Fíjense en este comentario. Por primera vez concuerdo con la opinión del señor Riera. Seguramente no es la primera persona que pensó esto. O el Ministerio de Salud Pública se hace cargo de ellos o dan a conocer la ubicación de los contagiados. Aquí hay un falso dilema porque no hay una alternativa diferente para el contagiado. El contagiado sí o sí será identificado, vigilado, controlado o castigado en ciertos casos. En esta frase lo que se define es quién hará eso. O el Ministerio de Salud Pública, y si no lo hace el Ministerio de Salud Pública, necesariamente tendrá que hacerlo la ciudadanía como una suerte de fuerza paraestatal cuyo rol policiaco será el del control social a su vecino. Y finalmente encontramos este comentario, dice, sencillo, hay que perforar su cédula de identidad y en los controles se le puede identificar sin problema. Esta persona ya pasa del estigma simbólico que la palabra dicha genera y esta persona ya quiere un estigma más tradicional, el estigma material físico que comunique el mal que porta esa persona. Luego vino Basilio Núñez, diputado de la Nación, que proponía aislar en un solo lugar a infectados por el COVID-19. Al igual que el tuit de Herrera, generó mucha empatía y sintonía con gran parte de la población. ¿Qué decían algunos lectores? Es lo mejor que pueden hacer, teniendo en cuenta la inconsciencia y la irresponsabilidad de los positivos. Nuevamente, una etiqueta con un juicio de valor que acompaña a esa etiqueta. No tiene sentido que los enfermos estén en su casa contagiando a todo su entorno, mientras los sanos estamos presos. Nuevamente una dicotomía. Están nosotros que nos sacrificamos y están los otros que son un peligro. Deberían de decir en qué lugares y en qué barrios están los infectados para que los vecinos seamos los guardianes de esa persona. Hay que controlarle a que no salga de sus domicilios. Nuevamente, la idea de la ciudadanía como una fuerza paraestatal de control social. ¿Y cuáles son las consecuencias? Según el doctor Guillermo Sequero, algunos no quieren hacerse el test de coronavirus por miedo a ser discriminados. Pues obviamente, si yo tengo síntomas de coronavirus y veo las noticias de que por un lado quieren establecer lugares de confinamiento casi como campos de concentración en donde me van a sacar de mi casa,
separarme de mi familia y encima estaré expuesto al escarnio social y público, obviamente no voy a hacerme los test. Obviamente, no, inclusive podría hasta ocultar los síntomas en el caso de tenerlos, solo para evitar que sea o que yo sea identificado como un caso. Pero sin embargo, los internautas dicen, hay que obligarlos a todos, a las personas que tengan esa actitud, porque es solo para un bien común. Aquí también, fíjese, esta lógica que se repite constantemente. Hay como una dicotomía entre no solamente un nosotros y los otros, sino también entre algo que se llama el bien común. Y para garantizar esto que llamamos bien común, a veces los derechos o ciertos derechos individuales podrían estar subordinados o suspendidos, siempre y cuando esto esté relacionado a un bien superior, lo que llamamos el bien común. ¿Y cómo unimos todo esto? Aquí volvemos a Susan Sontag. Básicamente lo que dice ella en su ensayo La enfermedad y sus metáforas y el SIDA y sus metáforas es lo siguiente. Susan habla de que la enfermedad es un ente cargado de significado, es casi una construcción social y cultural. O sea, en este sentido, las enfermedades y sus afectados, es decir, los enfermos, no son solo objeto de estudio de la biomedicina, sino que está cargada de significados culturales y sociales. Y algunas enfermedades, en cuanto a su significación, generan mayor empatía o mayor rechazo. Esta frase, esta última cita, me parece fundamental para seguir el análisis. La metáfora militar sirve para describir una enfermedad particularmente temida, como se teme al extranjero, al otro, al igual que al enemigo en las guerras modernas. Según la OMS, el estigma social asociado a una enfermedad o el contexto de salud es la asociación negativa entre una persona o un grupo de personas que comparte ciertas características y una enfermedad específica. Y volviendo a parafrasear a Susan Sontag, esta enfermedad, depende de la metáfora que generemos acerca de esta enfermedad, tendremos ciertas actitudes hacia los enfermos. Y una de las metáforas, la metáfora militar, la metáfora de la guerra, es constantemente utilizada para describir esta pandemia. Esta guerra la ganamos juntos. Esto es hartamente utilizado en todos los medios de comunicación. Es casi un eslogan de campaña o de causa nacional. Esta guerra la ganamos juntos. La batalla contra el virus. La primera línea de combate. El enemigo invisible. Lucha contra la epidemia. Guerra, batalla, combate, enemigo, lucha. Todas estas palabras hacen alusión a un escenario bélico, a una metáfora militar. Y en todo escenario bélico tenemos elementos. Hay un territorio. ¿Cuál es el territorio en donde se libra esta batalla? Generalmente, el territorio son los cuerpos de las personas. No solo a nivel de su sistema inmunológico, sino a nivel de sus derechos humanos. Hay un enemigo, debe ser identificado ese enemigo, y no es solamente el virus, sino que es esos sujetos que portan ese virus. Hay unos héroes, en este caso, los sanitarios o las personas de las fuerzas públicas. Bueno, los sanitarios siempre y cuando no sean nuestros vecinos o vivan en nuestro edificio, ¿no? Porque ahí automáticamente pasan a ser nuestros, o sea, son percibidos o construidos como el otro, de peligro, la amenaza. Hay bajas, hay muertos, hay un sacrificio, hay una narrativa acerca del sacrificio que debemos
asumir todos los ciudadanos, porque se nos promete una victoria al final de todo esto. Fíjense en esta narrativa casi épica en relación a esta enfermedad o a esta pandemia. Y obviamente toda guerra necesita un enemigo. El enemigo es un virus, pero es un virus invisible, es decir, no se ve. La única manera de poder hacer frente es que este virus adopte un rostro, un cuerpo, es decir, personas, identificarlo en sujetos, en personas. Estas personas que portan el virus están relacionadas con la idea de contagio, la capacidad de transmitir ese virus a otras personas, que a su vez está relacionado con el concepto de enfermedad o el significado de enfermedad, que a su vez está relacionado con el significado de muerte. Si en una sola frase unimos la palabra virus, contagio, enfermedad y muerte, es un cóctel perfecto para generar miedo, incertidumbre, pánico e inclusive actos de violencia. Volvemos a recurrir a Susan Sontag, que decía: lo que hace aterrador el ataque viral es que supone una contaminación y por consiguiente la vulnerabilidad es permanente. Cuando hablamos de vulnerabilidad nos referimos a esa sensación de pérdida del control en relación a algo. ¿Y cuáles son las diferencias o quizás las semejanzas entre el VIH y el COVID? En el VIH, el territorio o el enemigo estaba claramente identificado. Los enfermos como peligros sanitarios están identificados por sus cuerpos, es decir, grupos de riesgo, homosexuales, trabajadoras sexuales, usuarios de drogas, etcétera. Y la enfermedad se encarna en una identidad. En el COVID, al parecer, no hay grupos de riesgo, porque al parecer todas las personas están susceptibles o son susceptibles a adquirir el virus. Y es lo que genera esa falta de control, esa vulnerabilidad. Los cuerpos no dan el dato de quién porta la enfermedad. Por lo tanto, se debe generar un territorio geográfico donde depositarlos y así identificarlos. En el caso del VIH, nunca se planteó generar un espacio para confinamiento. ¿Por qué? Porque los grupos de riesgo ya estaban definidos por sus propias identidades y eran fácilmente reconocidos y reconocibles. En cambio, del COVID, no. No hay un estigma, no hay un deterioro significativo. Cualquier persona puede tener el virus. Por lo tanto, la única manera de reconocer, identificar y que eso se vuelva reconocible es ubicarlos en un espacio, confinarlos en un espacio físico. Las metáforas de las enfermedades contribuyen a estigmatizar una enfermedad y por extensión a los enfermos. Esto concluiría Susan Sontag en su libro. ¿Y cómo o cuál es el proceso de estigmatización y discriminación? Uno es reducir la individualidad del grupo, es decir, todos son iguales. Y generar dos grupos, un nosotros y un o una otra edad, es decir, los otros. Es identificar al otro como diferente. Se impone una sobregeneralización para identificar dos grupos, los otros, que son los enfermos, y el nosotros, los sanos. A los infectados hay que identificarlos, reconocerlos, ubicarlos, vigilarlos. Forman parte de un grupo de personas. Son irresponsables, son extranjeros, etc. Que deben ser vigilados. El paso 2 es deshumanizar, es sacar la humanidad y reducir a una condición. El distinto, el diferente, es sometido a un progresivo proceso de deshumanización. Se crea una etiqueta que lo define y lo limita, que lo nombra y lo localiza. Las personas que adquieren el COVID dejan de ser personas y pasan a ser un positivo, portador o infectado. Pierde la humanidad y solo se convierte en el reservorio o vector de un virus. Así como vemos en el dibujito, casi es un virus con pata, un virus que camina, pero ya no es una persona. Luego viene el tercer paso,
que es la construcción del sentimiento de amenaza en relación al otro, ya deshumanizado. Los otros, al ser deshumanizados, al reducir su humanidad a una condición médica, se constituyen también en una amenaza sanitaria para el resto. Amenazan valores fundamentales como la salud, la vida y la seguridad. Una persona con COVID ya reducida a un portador, un infectado o un positivo, y luego de ser identificados y reconocidos son elevados a la categoría de amenaza y peligro social. Su irresponsabilidad es un atentado contra la seguridad de la mayoría, una amenaza contra la salud, la vida propia y de sus familias. Una vez que llegamos al paso de construir el sentido de amenaza y atribuirle a un grupo social, esto habilita para que se justifiquen una serie de acciones que puede ir desde la segregación hasta la punición, inclusive llegando a la violencia en ciertos casos. Leo, una vez interiorizado las ideas de deshumanización e identificado al otro como amenaza, el grupo dominante procederá a la limpieza, a la restauración del orden, a través de la segregación, exclusión, discriminación y la violencia, inclusive. Los portadores de COVID, luego de su identificación y categorización como una amenaza a la salud y la seguridad pública, se inicia un proceso de segregación a espacios de confinamiento, fuera de sus familias y del resto de la comunidad. Todos sus derechos individuales quedan subordinados al bien de la mayoría. Volvemos a escuchar esta palabra, el bien de la mayoría. ¿Y cuáles son las consecuencias directas de esto? Hay muchas. Yo solamente extraigo tres que se alinean perfectamente a lo que hemos visto o estudiado en la pandemia del VIH y SIDA. Uno es esconder la enfermedad o negarse a someterse a los test por temor. En el campo del VIH, uno de las grandes barreras es la dificultad que tenemos para que las personas accedan al testeo voluntario en VIH. Y gran parte de esa barrera está construida en el temor que tiene la persona de hacerse un test, de salir reactivo o positivo y de que las personas puedan identificar que es una persona que vive con VIH. Con el COVID, al parecer, está sucediendo lo mismo. En segundo lugar, es negarse a acudir a servicios de salud o solicitar ayuda cuando lo necesita. Como hemos visto, no solamente la persona puede negarse a hacerse un test, sino inclusive puede ocultar sus síntomas y no acudir a un servicio de salud cuando lo necesite por temor a que al acudir pueda ser identificado como un portador, un enfermo o un infectado. Usando eso, simplemente esas etiquetas que ya habíamos visto, ¿no? Y obviamente esto impide que adopte medidas de autocuidado, aparte, no solamente para la persona, sino también para su entorno. Por lo tanto, la pandemia por COVID-19 no solo es una emergencia sanitaria y económica, que de hecho lo es, pero también es una emergencia social y de derechos humanos. Esto hemos aprendido con el VIH, que las palabras sí importan. Asociar la enfermedad con comportamientos, evitando asociar el COVID con ciertos grupos sociales. Esto refuerza estereotipos. Con el VIH lo aprendimos muy bien. Cuando nos dirigíamos en las campañas de prevención y promoción y focalizamos en los comportamientos de riesgo, no en las personas, no en los grupos, porque lo que es realmente riesgoso y nos expone al virus es la conducta, lo que las personas hacen o dejan de hacer, no lo que la persona es. Segundo punto, evitar usar etiquetas como positivo, portador o infectado. En su lugar, visibilizar la palabra persona en primer lugar y luego la condición. Persona que tiene o está afectado por el COVID. Esto también lo hemos aprendido con el VIH y SIDA. No es un portador, no es un positivo, no es un sidoso, es una persona que vive con el VIH, es decir, rescatar la humanidad que le fue arrebatada y poner en primer lugar su condición de persona
y luego su condición de salud, si es necesario. Y evitar utilizar palabras estigmatizantes como sospechoso, víctima, contagiado. Esto solamente genera o refuerza mayor estigma y discriminación y construye estereotipos. Hay que informarse de forma correcta. Seleccionar fuentes válidas de información, información basada en evidencia. Evitar compartir noticias en redes sociales y difundidas por WhatsApp y otros. Esta pandemia está inserta en un momento donde la información es absolutamente globalizada. Hay una sobreinformación y gran parte de esa información son falsas, las llamadas fake news, que lo único que genera es mayor incertidumbre, mayor malestar, mayor miedo. Hay que informarse yendo a fuentes válidas, fidedignas. Segundo punto, excesiva sobreinformación sobre aumento de números de casos y muertos y poco sobre los recuperados. Maximizar información de experiencias exitosas de personas recuperadas. Constantemente las personas, todos los días, nosotros lo único que esperamos es el tweet de Masolini para saber cuántos infectados hay y cuántos muertos hay. Como pocas veces en la historia, vemos en tiempo real el aumento de casos de fallecidos o de nuevos infectados en casi todos los países. Inclusive hay como una suerte de competencia y nos sentimos hasta alegres a veces cuando nos comparamos con otros países porque tenemos menos muertes o menos contagiados. Una suerte de competencia de números. Sin embargo, no nos damos cuenta de que hay más recuperados que muertos. Y los medios de comunicación ponen su lupa en los fallecidos, pero muy poco en las personas que se han recuperado, es decir, en casos exitosos, que si nos focalizásemos en eso, quizás daríamos un mensaje más esperanzador en la población. Evitar recurrir al miedo como estrategia de prevención, reemplazar por estrategias que muestren los beneficios de adoptar las medidas de prevención. Utilizar el miedo puede ser muy efectivo a corto plazo, pero es muy poco sostenible en el tiempo, porque las personas tienden a racionalizar ese miedo y comienzan a relajar las medidas de prevención. Lo hemos visto con la cuarentena. Los primeros días las calles estaban desiertas, pero luego poco a poco las personas comenzaban a salir, comenzaban a flexibilizar, a relajar la precaución, a racionalizar ese miedo. Por lo tanto, se puede combinar con estrategias en donde se utilicen o se focalicen en los beneficios de adoptar ciertas conductas y no en lo que vamos a perder, sino en lo que podemos ganar. Y incluir los derechos humanos en la respuesta global del COVID. Las medidas deben estar basadas en evidencia científica y ser proporcionales a los objetivos. No debe haber discriminación en su implementación, como habíamos visto con el actuar de los linces, en donde al parecer había una tolerancia cero con cierto grupo social o en ciertos barrios populares. Sin embargo, en la misma cuarentena, cuando veíamos personas que salían a pasear a sus mascotas o salían a correr, a hacer deporte, en ciertos barrios más acomodados, al parecer las fuerzas públicas no ejercían la misma intensidad o el mismo control que con ciertas personas. Es decir, había como un tufo, un sesgo clasista en la implementación de las medidas. Deben ser temporales estas medidas y deben respetar la dignidad de las personas. Respetar la confidencialidad de las personas afectadas. Esto es fundamental y esto lo hemos aprendido muy bien en el contexto del VIH y SIDA. Solamente cuando la persona percibe que se le va a garantizar la confidencialidad, ahí es mucho más fácil que la persona pueda acceder a hacerse los test o acercarse a un servicio de salud cuando lo necesite. Si percibe que la confidencialidad no está garantizada, hay una gran probabilidad que la persona no se acerque. Aplicar sanciones en casos que sean objetivamente justificables y velar el cumplimiento de los principios de universalidad, solidaridad y gratuidad de los sistemas públicos de salud. Quizá una de las grandes lecciones de esta pandemia es reconocer o haber reconocido una vez más la precariedad de nuestros sistemas de salud
y que es necesario hacer una reforma del sistema de salud tal cual como lo tenemos hoy en día. La única manera para enfrentar esta emergencia y las próximas es tener un sistema de salud fuerte que se sostenga en estos tres principios: universalidad, solidaridad y gratuidad. Y básicamente, para terminar, estas son las lecciones aprendidas que compartimos con la pandemia del VIH y SIDA. El estigma y la discriminación pueden bloquear las respuestas globales y nacionales a la pandemia. El VIH nos ha mostrado que el estigma y la discriminación son una de las principales barreras para que las personas puedan acceder a los servicios de salud, acceder a sus derechos. Y es uno de los principales factores que condicionan la enfermedad y la muerte. Con el COVID puede suceder lo mismo. Segundo punto, las desigualdades son preexistentes. La pandemia solo las profundizaría. El COVID no vino a generar asimetrías. Esas asimetrías ya estaban ahí. Cuando nosotros decimos quédate en tu casa, no nos damos cuenta que hay una enorme brecha habitacional. Cerca de 800.000 a 1 millón de personas no tienen dónde quedarse, no tienen casa. Cuando decimos mantenga distancia social, no nos damos cuenta que hay personas que viven hacinadas en casas precarias. Cuando decimos lavarse las manos con agua y jabón, no nos damos cuenta que el 26% de la población está por debajo de la línea de pobreza, el 6% debajo de la línea de la extrema pobreza y que no tienen acceso a los servicios básicos. Hace poco hemos visto o leído noticias o información del Ministerio de la Mujer o Ministerio Público, en donde en estos 40 días de confinamiento han aumentado de una forma significativa los casos de violencia hacia mujeres. Obviamente, las mujeres están obligadas a vivir el confinamiento con sus agresores. Y hay una serie de desigualdades que el COVID nos está mostrando de una forma cruda y real. Reconocer la relación estrecha entre el estigma, la discriminación y la salud mental y emocional de los afectados y su entorno. Este no es solamente un problema biomédico y económico, hay que hacer una intersección con la salud mental. Las personas no solamente son afectadas por un virus que afecta su sistema inmunitario, también afecta su salud emocional. Y uno de los grupos de mayor exposición que posiblemente veamos son precisamente los sanitarios, que tienen dos frentes de batalla, usando esos términos bélicos. Por un lado, tienen que estar en los hospitales absolutamente colapsados y por otro lado, al salir de los hospitales, muchos de ellos o de ellas se tendrán que exponer a la mirada estigmatizante de los vecinos de la comunidad. Y finalmente, reemplazar el control social por la solidaridad. La solidaridad debemos convertir en el denominador común de toda esta pandemia, no el control social. Si queremos identificar a las personas que viven con COVID, no es para controlarlos, para vigilarlos o para castigarlos, sino es para brindar apoyo, generar una red de apoyo del vecindario, de la comunidad y ofrecer a esta persona y cubrir sus necesidades. Esta pandemia nos ha demostrado la gran solidaridad de muchas personas. Hemos visto ollas populares que se multiplican en todo el territorio, pero también ha mostrado la miseria humana, el lado más oscuro de las personas y de su individualidad, en donde primero soy yo, me salvo yo y luego el resto. Entonces debemos cambiar esa percepción y poner a la solidaridad en el centro de todo. La respuesta al COVID debe estar centrado en la persona, no en la enfermedad. Es otra de las lecciones que hemos aprendido en 40 años de pandemia del VIH y SIDA. Yo creo que el VIH y SIDA puede enseñar mucho a esta pandemia. Y la Fundación Vencer, desde nuestro lugarcito, podemos aportar también a la construcción de una respuesta mucho más inclusiva, solidaria y centrada en las personas
y no solamente en su patología o en su enfermedad. Y bueno, básicamente esto es lo que queríamos compartir con ustedes. Muchas gracias por la atención y nos veremos seguramente en otras ocasiones. Muchas gracias.